¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por venir y encantado de que estés aquí. Quiero primero que te presentes y que le digas a la gente quién eres y cuál es tu posición con respecto a todo lo que estaría sucediendo en Venezuela ahora mismo. Pues primero decirte mi rol actual. Mi nombre es Luis Batista. Mi rol actual es ser miembro y portavoz del comando de campaña con Venezuela, el comando de campaña de María Corina y Edmundo González aquí en España. Yo creo que primero, Sergio, lo que hay que decir con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, yo estuve muchos años en el activismo político activo en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Y ahora mismo lo que vivimos es un exterminio político. Son cientos, por no decirte miles, las personas con las que me he comunicado que en este momento están bajo resguardo porque no se sabe lo que pueda pasar con sus vidas. Tú lo has explicado muy bien en cifras de la organización Foro Penal. Así están en redes sociales, @Foro Penal. Hay unas cifras hasta ahora, desde el 29 de julio, van 1.010 detenidos, de los cuales 91 son menores de edad. Son adolescentes que por subir cualquier tipo de contenido en redes sociales, los agentes del régimen han ido a sus casas directamente por ellos y los han secuestrado. Los están llevando a lo que hemos denunciado son campos de concentración, porque si entras a una cárcel, el mismo Maduro ha dicho que es para reeducar a las personas, no sé en qué las reeducará. Imagino que en su ideología y en todas sus estupideces mentales. Pero es lo que estamos viviendo, un exterminio político que no es nuevo, que desde el año 2000 y desde la llegada de Chávez en el poder, lo único que ha sido arreciar y perfeccionar estos mecanismos de persecución. Ya en el año 2002, cuando se logró desalojar al dictador Chávez del poder, él mandó a sus colectivos armados, a sus fuerzas paramilitares, a asesinar a 20 venezolanos en esa marcha del día 11 de abril del año 2002. Así ha seguido durante el tiempo. Vimos las arremetidas de Maduro ya luego de llegar al poder en el año 2013, en el año 2014, en el año 2017, y es una película que se sigue repitiendo constantemente para los venezolanos. ¿Qué es lo que creo yo ahora? Que Maduro quiere llevarnos a una situación nuevamente, como la que se dio en 2017, en 2014, y en todos estos procesos fallidos, donde se enfría el tema, se hable de otra cosa y ellos logren imponer su verdad, que es como actúan las dictaduras. Entonces es una situación bastante grave y bastante complicada. Que por cierto, Sergio, quería puntualizarte una cosita de lo que está haciendo ahora el dictador Maduro en el video que ponías de las sectas satánicas y toda esta locura que él tenía Y en la Elon cabeza. Musk. Y Elon Musk. Elon Musk. Entonces, la única persona que ha estado en una secta con pruebas es él, que sale en una foto al lado de Saibaba, un tipo que está acusado de violaciones y de abusos sexuales, etcétera. El único que se le ha visto con todos estos cultos satánicos extraños es el propio Nicolás Maduro y Chávez antes. Entonces, esto sí que es una batalla espiritual, como ha dicho María Corina Machado muchísimas veces, y es una lucha del bien contra el mal, porque no puede ser bueno ni puede estar con Dios una persona que mata, que tortura, que secuestra y que reprime, que en estos momentos lo sigue haciendo. Vale, con respecto a lo que hemos visto desde las elecciones, básicamente la oposición ha presentado todas las actas que ha logrado recabar, que habrían sido, no sé si es el 83%, el 84% aproximadamente. El resto de actas, quiero decir, ¿cuál fue la situación que se sucedió al final del recuento electoral? Porque hay noticias como de hombres armados que fueron a robar algunas urnas, se habla de que en algunas ocasiones a la hora de hacer el recuento no se dejaba a la oposición estar presente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no se ha podido recuperar el 100% de las actas? Mira, yo esto lo voy a decir con mucha responsabilidad. Nunca Hugo Chávez, después de tomar el poder, ganó una elección en Venezuela. Igual tampoco Maduro. Ellos nunca han ganado una elección en buena lid, ni de forma transparente, ni de forma limpia. Y esta es la única vez que se ha podido tener acceso por parte de los testigos, los apoderados de la oposición, de tener todas las actas. ¿Qué pasó? Y esto lo explica bien el propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista y esbirro del régimen. Las máquinas de votación primero imprimen el acta y luego totalizan, envían esa data de la totalización a la centralita del Consejo Nacional Electoral. Eso no va conectado a ninguna red, eso son redes internas del Consejo Nacional Electoral.
¿Qué pasa? Que ese mismo resultado de esa acta que primero se imprime, muchas de ellas pudieron tener acceso a nuestros testigos, y quiero hacer desde aquí un reconocimiento a todos y cada uno de esos héroes que fueron nuestros testigos de mesa, porque se enfrentaron a situaciones surrealistas completamente, donde expusieron su vida y la siguen exponiendo. Nos hicieron llegar actas, no solamente los miembros de mesa, sino también funcionarios del CNE, militares del Plan República, que las salvaguardaron, las custodiaron y nos las entregaron a nosotros. Tuvimos acceso a ese 80, incluso más del 81% de las actas, y están en nuestro poder. Y lo que se detuvo, que lo denunciaron nuestros propios testigos nacionales, fue el proceso de transmisión de esa data al Consejo Nacional Electoral. Las actas están, son las que imprimieron las máquinas de votación. Nuevamente lo digo, resultados con bzla.com, esas son las actas fidedignas entregadas impresas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Esas son las que tiene que publicar el CNE ya mismo, están en nuestro poder y ahí están las pruebas. Eso fue lo que sucedió, que ellos al ver los resultados y al ver la victoria arrolladora del Mundo González decidieron parar la transmisión de esa data y de los resultados al Consejo Nacional Electoral y hacer lo que todos vimos al final de la noche, que fue el invento del señor Elvis Amoroso, de poner los números que él creía ahí, o quién sabe quién se los habrá dado. Vale, ahí hay una cuestión, porque, claro, dicen... Yo, por ejemplo, he escuchado a gente afín al régimen como Juan Carlos Monedero, que te debe de sonar porque es aquí español y más. Luego te preguntaré tu opinión con respecto al papel que juegan este tipo de personajes. También te preguntaré por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero este señor lo que decía es que, bueno, que estaban siguiendo todo el proceso y que lo que se necesitaban eran 30 días, ¿no? Y que se iban a presentar las actas y que todo iba a ser muy transparente y que todo se iba a ver. ¿Tú crees que van a presentar las actas? Porque la cuestión, antes he leído a un experto en procesos electorales en América Latina que prácticamente decía que el régimen de Maduro no podía presentar las actas porque en ese momento se podrían cotejar y se podrían ver cuáles son las falsas y todo apunta a que lo que iba a presentar Nicolás Maduro son pruebas falsas. Entonces, ¿tú qué crees que es lo que puede suceder al respecto? ¿Tú crees que no va a presentar absolutamente nada y va a esperar a que todo el mundo se olvide? ¿O cómo es el proceder de este tipo de personajes? Mira, nosotros ya sabemos que esta dictadura y esta gente son unos criminales que son capaces de absolutamente todo. Mi lectura y mi opinión muy personal es que ellos necesitan tiempo para fraguar actas, y por eso es que Maduro dice que van a traer a expertos chinos y expertos rusos y bla, 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 dando el lapso de tiempo para que ellos puedan fraguar todas estas pruebas, y es decir, incriminarse más, porque son ellos los que van a falsificar lo que ya todo el mundo sabe, que es el resultado donde Edmundo González ganó, y lo dijo María Corina esa misma noche. La verdad se va a imponer. Yo lo que creo y alerto desde aquí a la comunidad internacional, a mí más bien de alegrarme el pronunciamiento de personas como Cristina Kirchner diciendo que publiquen las actas, más bien me preocupa, porque precisamente te asoma por dónde puede venir el juego del régimen de Maduro, que es montar todas sus actas, que incluso ya están fuera de plazo. Yo no sé por qué el señor Monedero, habiendo él hecho las leyes venezolanas, dice ahora que esperen 30 días cuando lo legal son 48 horas para publicar los resultados, y en la página del Consejo Nacional Electoral no están publicados y todavía los estamos esperando. Entonces, hay que esperar. Yo creo que hay que ser muy cautelosos. Lo que quiere, en definitiva, Maduro es quedarse por las malas, seguir secuestrando más gente, matando más gente para tener fichas con más peso, con las cuales poder negociar en una posible negociación que se dé, y así es como actúan las dictaduras. Pero yo honestamente creo que haga lo que haga, ya Maduro está perdido, esto no tiene vuelta atrás, ellos van a desalojar el poder. La gente también se está preguntando cómo va a dejarse alojar el poder, porque parece que por su propio pie no parece que quiera irse. Mira, María Corina lo ha dicho en muchísimas veces, llegar a la fase electoral y seguir ese camino no fue nada fácil, no se construyó de la noche a la mañana, han sido años y años de lucha. Y no solo le digo a la gente, le digo ahora a la propia comunidad internacional, que nos decía a nosotros cuando hemos tenido reuniones de alto nivel con dirigentes y con gobiernos del mundo. Ellos nos insistían en dos cosas, la comunidad internacional. La primera era,
que se una a la oposición venezolana. Unidos estamos. No hay más, creo, demostración de unidad que ver no solamente todos los dirigentes, sino el pueblo venezolano, cómo salió a acompañar a María Corina el sábado. Y la segunda recomendación que nos hacían era que no nos salieran de la ruta electoral. Pues yo le digo a la comunidad internacional, a todos esos que nos pueden estar viendo, a la propia gente del gobierno de España y de izquierda, que sé que ve este canal, ahora les toca a ustedes. Ya hicimos las cosas como se debían hacer por la vía democrática, pacífica, constitucional, y toda la Venezuela se alineó en ese camino. Ahora les toca a quienes nos llevaron a ese camino, a la propia comunidad internacional y a quienes, bueno, yo muy responsablemente desde aquí les digo, la pelota está en su tejado. No creo en soluciones mágicas, ni creo que de la noche a la mañana Nicolás Maduro va a decir me voy, porque no lo ha hecho. Esto va a requerir todavía de muchísimo tiempo, de muchísima fuerza y de muchísima todavía confianza. Y le pido a mis paisanos que tengamos confianza en María Corina Machado, confianza en nuestro liderazgo, porque no es la misma situación que hemos vivido desde hace más de 25 años con esta tiranía. Esta situación es distinta y les pido nuevamente confianza, tiempo y esperemos en que María Corina nos dé esa respuesta y haga, como ella misma lo ha dicho, se ha dedicado, quizás no lo hemos visto tanto en las calles y está resguardada, porque ahora mismo lo que ella se está dedicando es a tener reuniones de altísimo nivel y a seguir esta negociación de altísimo nivel para que el régimen de Maduro desaloje. Ellos decidieron lamentablemente hacerlo por las malas. Pues vamos a ver en el transcurso de los días qué es lo que va a suceder. El mundo ya sabe la verdad y los resultados están ahí y las actas están ahí. ¿Qué opinión tienes de que hubiese personajes que están alineados a la izquierda en América Latina como Gabriel Boric que saliesen el primer día a decir que los resultados que presentó el CNE eran difíciles de creer? Además, bueno, lo que dijo este señor fue: los resultados que ha presentado el gobierno de Maduro son difíciles de creer. Bueno, la posición de Boric, la posición de Lula, la posición de Petro son entendibles porque en caso de que se perpetúe la dictadura de Maduro, el éxodo de venezolanos dentro del continente va a seguir. Incluso ya han dicho expertos en la materia que de los 8 millones actuales podría crecer esa cifra a 16 millones, incluso más. Y los primeros países que se van a ver perjudicados son principalmente los países de Sudamérica. Ahora mismo el presidente Boric está sufriendo una situación de política de seguridad nacional dentro de Chile muy complicada. Yo creo que ellos son los primeros en querer, a ver, y lo digo, los venezolanos que estamos en el exterior queremos regresar a nuestro país, evidentemente la gran mayoría. Y yo creo que por ahí se está alineando el presidente Boric, además de ser, digo yo, ese dique de contención moral dentro de la izquierda, porque la propia izquierda española, incluso dentro del gobierno, ha tenido posiciones que me han dejado helado y me han dejado frío, como lo que dijo Yolanda Díaz al día siguiente, que hay que reconocer los resultados electorales, pero con transparencia. ¿Cuál resultado vamos a reconocer? ¿El que nos dio el señor Elvis Amoroso o el que es de verdad el del pueblo de Venezuela que está publicado en resultados con bzla.com? Yo creo que eso lo deberían evaluar no solamente los gobiernos de izquierda, sino también los dirigentes de izquierda que se hacen llamar demócratas y que no lo son, que prefieren seguir defendiendo el chavismo asesino, que eso es lo que creen. ¿Cuál es el papel que tú tienen figuras como las de José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto todavía no se ha pronunciado, o Juan Carlos Monedero, que sí se ha pronunciado y de forma muy activa? Monedero le queda muy bien el nombre porque yo creo que eso es lo único que le sirve, el monedero para sacar dinero manchado de sangre de la dictadura venezolana, que no es nuevo. Te busca Monedero en Venezuela hablando con Chávez y hay un programa de venezolana en televisión, el canal del régimen, y sale Monedero en una conversación que lo llama Chávez cuando estaba con cáncer y le dice: tú has sido para nuestro país una gran inspiración, y él le dice a Chávez: comandante, nosotros trabajaremos. O sea, el apoyo de este tipo no es cualquier cosa, no es que vino un loco nada más de España, como hay 1.500 locos de izquierda capaces de defender el chavismo, y nos lo traemos para acá para que nos lave la cara. No, Monedero es el cerebro del mal en Venezuela. Es él, junto con sus esbirros, fundadores de Podemos, quienes han hecho y han diseñado todas estas políticas de empobrecimiento y además lo que estamos viendo de represión contra los venezolanos, además de todo el hecho comunicacional. El propio Juan Carlos Monedero sabe de lo que estoy hablando.
él seguramente escuchará esto, o si no, gente muy cercana a ellos. Y yo creo que habrá justicia en Venezuela para él, para sus acólitos, pero yo creo que la justicia divina no se van a escapar. Monedero tiene las manos manchadas de sangre. Yo recuerdo que cuando se fundó Podemos estaban todo el rato hablando en las noticias, me parece que merecidamente, de sus vínculos con la entre Venezuela y la Fundación CEPS, todas estas historias, y cómo Monedero había cobrado creo que $400.000, creo que Sí, fueron aproximadamente, por aconsejar sobre una moneda común para América Latina que luego quedó en sí. nada. Este era un proyecto que tenían los países del ALBA, que Sí, son Cuba, Venezuela, Bolivia, todo este grupito de Nicaragua, todo este grupito de dictadoras, de dictaduras que le lavan la cara a Maduro. Pues él hizo un estudio sobre una moneda que se llamaba el Sucre, que iba a asumir el ALBA, una moneda que el Sucre. nunca existió. Entonces, ya por ahí tú ves la calidad de la estafa y ves la calidad del personaje. Igual el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Lamentablemente yo creo que lo que mejor le sucedió a él fue el fallecimiento de Piedad Córdoba, que dijo que tenía una mina de oro en Venezuela. Yo creo que todo eso, más temprano que tarde, se va a saber. Y la incriminación del señor José Luis Rodríguez Zapatero, al menos como testaferro, ¿ok?, del mensaje de la dictadura de Maduro a nivel del mundo, lo está cumpliendo a cabalidad. Él es el dictador, o mejor dicho, el canciller del dictador. Él es el canciller del dictador sangriento Nicolás Maduro. Él es el defensor ante la Unión Europea y ante el mundo entero de todas estas atrocidades que se vienen cometiendo. ¿A cuenta de qué? No lo sé. Yo creo que lo que dijo la señora Piedad Córdoba, cuando llegue el nuevo gobierno en Venezuela, hay que investigarlo y ver dentro del arco minero venezolano, que todos los días se cometen crímenes y asesinatos, ver quiénes tienen el control de eso y saber cuál es la responsabilidad de Zapatero. Le va a llegar la justicia. Ok, y también te quiero preguntar, ¿qué te parece la posición tibia, casi equidistante, que tienen muchos países en Europa y en tal, que están simplemente diciendo, no, que haya transparencia, que haya tal? ¿Cuál te parece que son los países que más se han mojado y cuál te parece que han sido los países que más están escurriendo el bulto? Mira, sin duda alguna, yo creo que hay que agradecer a toda la comunidad internacional que se ha puesto del lado de Venezuela. Yo particularmente, darle las gracias al gobierno de Argentina, darle las gracias al presidente Milei, darle las gracias al gobierno de los Estados Unidos y a todos los que han reconocido al Mundo González como presidente electo de Venezuela. Y esa tiene que ser la posición, creo yo, del gobierno de España y de toda la Unión Europea. Incluso voy más allá. La Unión Europea debería sumarse a la Unión de Estados Americanos, a la OEA, para solicitar el arresto inmediato de Nicolás Maduro, así como se solicitó el de Putin por crímenes de guerra. A Maduro tienen que detenerlo inmediatamente y la Unión Europea tiene que sumarse a eso. Creo yo que no solamente ha sido tibia, Sergio, esa posición, sino complaciente. Y ayer vimos un comunicado en conjunto de la Moncloa, junto con otros gobiernos europeos, que le faltó más contundencia. ¿Por qué decir y esperar a que se publiquen las actas del CNE? Las actas están publicadas. Los documentos legales los tiene la gente, tú lo dijiste hace rato, tiene la firma de los miembros de mesa, cada acta que fue subida, tiene la firma de los miembros de mesa, la firma de los testigos y la firma del operador del Consejo Nacional Electoral. Ahí están las pruebas. ¿A qué esperan los gobiernos del mundo para reconocer de una vez lo que es una realidad? La posición de Maduro antes de estas elecciones se hablaba de que era una posición débil. Yo, por ejemplo, hablaba mucho con Fonseca, que ha estado siguiendo las elecciones estos días y demás, y él creía que las elecciones iban a ser el fin del dictador y que esto iba a ser como un nuevo muro de Berlín, etcétera, 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 y mucha de su tesis se sustentaba en el hecho de que, como bien sabes, pues Nicolás Maduro está en busca y captura por sus lazos con el narcotráfico en Estados Unidos y demás, y que era una posibilidad que tenía de tener una salida negociada de allí y demás. Es decir, ¿crees que esto en algún momento ha sido una posibilidad? ¿O el plan de Maduro es morir con las botas puestas? ¿O...? Pues fíjate, el presidente Iván Duque, expresidente de Colombia, denunciado a través de sus redes sociales, lo puedes buscar, hay un fragmento ahí de su entrevista y lo escuchamos después. Él decía que hay una jugada internacional en marcha donde supuestamente, y aquí lo dice el presidente Iván Duque, a través de lo que quería hacer Maduro con el Tribunal Supremo de Justicia, era que se desproclamara en el CNE y que se convocase a unas nuevas elecciones. Entonces me parece una locura.
Y lo que está haciendo Maduro con toda esta escalada de represión y de meter a gente presa, que ya es el desquicio completo, lo que está buscando es estar en una posición más poderosa para poder negociar. O sea, viene de perder unas elecciones con más de 40 puntos de diferencia. No hay una convocatoria que el dictador haga en las calles que no, mira, yo no he visto más de 1000 personas reunidas en ninguno de sus aquelarres. Y esto es preocupante. O sea, Maduro no duerme, es un tipo que todavía lo vemos en sus alocuciones y está completamente desesperado, está acorralado, está arrinconado. Y no hay que perder el timing. Y esto aquí también se lo digo a la gente que puede estar desesperanzado o desesperada. O sea, Marcos Pérez Jiménez, el último dictador que tuvo Venezuela, hizo unas elecciones en diciembre y cayó el 23 de enero de 1958. Esperemos a ver qué dicen los meses, qué dice la calle y qué dicen los días, porque yo creo que finalmente se acabará imponiendo la verdad. No estamos en la misma situación, Sergio, que ya hemos visto. Yo creo que para muchísimos venezolanos, sobre todo gente de mi edad con la que he hablado, que ya tenemos muchísimo tiempo fuera, en algunos por exilio, otros desplazados por las razones que vive el país. Yo creo que el mensaje hasta ahora no es solamente de esperanza, sino de que analicemos con nuestras cabezas pensantes qué es lo que está diciendo el dictador, cuán desesperado está y cuáles son nuestros escenarios. Por primera vez hemos logrado desmontar un fraude tremendo, publicar los resultados y albergarlos en un dominio, o mejor dicho, en un host completamente protegido para que todo el mundo lo vea. Que por cierto, en otras de las cosas descabelladas que decía Jorge Rodríguez, no es solamente Elon Musk, ahora también es Jeff Bezos, porque la web donde están alojada los resultados de la oposición, o que estamos dando los resultados de Venezuela, son servidores de Amazon. Y Mark Zuckerberg, no me acuerdo qué nombre es el que le pone él. TikTok, Instagram, también lo señalaba en sus últimos discursos. Pero si TikTok es de China, entonces él se va a traer unos expertos chinos que también manejan TikTok para que le digan que, mira, este desquiciado, lo único que está es en sus momentos finales, buscando tener una posición de mayor poder para negociar su salida. Quiere que le quiten el precio de su cabeza, quiere que le quiten sanciones que no son ningún bloqueo contra Venezuela. Y aquí se los digo a la gente de izquierda que lleva ese discurso como si es la Biblia, diciendo que hay Venezuela ha sufrido un bloqueo internacional. Lo que hay es sanciones a responsables directos por violaciones de derechos humanos, cabecillas de este régimen, gerifaltes de Maduro que han matado y que han torturado gente. Las sanciones no son contra Venezuela. Entonces, señores de la izquierda, les digo yo, quienes también se precien de ser demócratas y defensores de la mujer, ¿por qué no se pronuncian cuando Maduro le dice la diabla a María Corina? ¿Dónde está Irene Montero? ¿Dónde está Ione Belarra? ¿Dónde están todos los feministas españoles diciendo hay que proteger a María Corina, hay que ponerse del lado de una mujer? ¿Dónde está la sororidad en este caso? Ya van también dentro de esas 1010 personas detenidas en Venezuela y de esos 91 menores de edad. Miles de mujeres, amigas mías, entre ellos Rita Capriletti, una dirigente del Estado de Aragua. ¿Dónde están las feministas del mundo en pie de lucha defendiendo la libertad de esas señoras? Yo creo que la doble vara de medir y la doble vara moral, no solamente de la izquierda, sino de muchos gobiernos del mundo, empezando y aquí lo digo a título personal, por la diplomacia europea y sus formas tibias, tiene que ser más contundente, porque lo que hay en Venezuela es el baño de sangre que prometió Maduro. Hay un genocidio en marcha y no solamente hay que detenerlo, sino que la única forma de detenerlo es reconocer la verdad, y es que Maduro perdió y tiene que desalojar el poder ahora mismo. Se sabe que se emitieron órdenes de detención contra Edmundo González y Corina Machado. ¿Cuál es el estado de estas órdenes? ¿Sabes algo al respecto? Bueno, el propio fiscal general de la dictadura lo desmintió, que no hay órdenes de captura en su contra. Fiscal general de la dictadura, el cual aprovecho para decir, señor Tarek William Saab, qué miserable es usted. Decir que las víctimas mortales son unas personas que actuaban, que estaban pagadas y que se ponían salsa de tomate. Es una de las cosas más malditas que yo he podido escuchar en mi vida. Entonces, no hay una orden de captura, según el mismo señor Tarek William Saab,
Pero la realidad que está viviendo María Corina, como el mundo, como todos los venezolanos que de alguna forma se han implicado en este gran movimiento de liberación nacional, es que temen por su vida, porque ya sabemos que esta gente es capaz de todo. Como te lo decía, tengo cientos de amigos, miembros del Partido 20 de Venezuela, miembros del comando de otros partidos políticos que están siendo perseguidos, que no están en sus casas y que incluso ya los han ido a buscar agentes del régimen y no se han conseguido con ellos, están en resguardo. Entonces, lo que vivimos ahora son horas muy difíciles y no solo que puedan meter presa a María Corina y ellos sacarse de la chistera una orden de detención en cualquier momento. Yo creo que las vidas de todos los venezolanos en este momento están en riesgo, no solo la de María Corina y la del mundo, sino de todo el que se atreva a disentir, a compartir algo en redes sociales y en fin a pensar distinto y a defender la verdad. ¿Cuáles son las tácticas y sobre todo me interesa cuáles son los criterios de represión? Porque claro, uno pensaría, joder, Marina Corina, que lleva siendo una figura importante dentro de la oposición, a lo mejor la razón por la que no pueden suicidarla y tirarla desde un quinto piso es porque sería demasiado notorio, ¿no? Y haría demasiado ruido, pero sin embargo sí que pueden suicidar y tirar desde un quinto piso a otras personas que sean a lo mejor menos conocidas, entiendo yo, para generar miedo y desincentivar el hecho de que haya más personas que les apoyen. Entonces, según lo que tú has oído, lo que tú has visto, ¿cuáles son estos criterios de represión que tiene el régimen a la hora de acallar al personal? También se ha dicho que utilizan a grupos o escuadras que habrían sacado directamente de las cárceles y demás. Quiero que me hables un poco del músculo militar, en este caso de la dictadura. Fíjate, el primer grupo coercitivo y dañino que armó el chavismo fue al principio de la llegada al poder. Ellos hicieron algo llamado que eran los círculos bolivarianos. Estos círculos bolivarianos, grupos armados y mantenidos por el propio gobierno chavista, fueron evolucionando a lo que hoy en día son colectivos. Los colectivos son grupos paramilitares que auspiciados por el propio gobierno y protegidos por el propio gobierno chavista, controlan lugares, controlan barrios específicos, controlan incluso municipios completos de Venezuela, donde ellos, además de hacer sus actividades ilegales, toda esa protección, ¿de qué forma la pagan? Defendiendo, entre comillas, a la revolución. Son matones a sueldo, tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello, como de toda esta camarilla de chavistas. Y tú decías los criterios de represión. Pues mira, ellos tienen policías políticas, tienen un organismo que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, controlado por Delcy Rodríguez, amiga de Ábalos y amiga del PSOE. El SEBIN, por ejemplo, ha secuestrado en los últimos meses a los directores del comando de campaña de María Corina Machado. Hoy ya hacen 7 meses que no sabemos nada del director de comando de campaña de María Corina en La Guaira, de Juan Freite. No tenemos noticias de otros 2 directores del comando de campaña de María Corina, que son Dignor Hernández y mi amigo Henry Alviares, que ya lleva 3 meses preso, ya va para 2 meses preso. Gabriel, que también es del equipo de comunicaciones periodista de María Corina Machado. Es decir, y ayer o antes de ayer se llevaron detenido al diputado Freddy Superlano, también una figura conocidísima de la oposición, que fue quien le ganó las elecciones en el estado Barinas, el estado donde nació Chávez, al propio chavismo hace un par de años. Él en este momento está detenido, está siendo víctima de tortura con 2 miembros de su equipo. Ellos no tienen ningún tipo de criterio, Sergio, para llevarse preso a nadie y para detener a nadie. Igual como se pueden llevar a un gran dirigente conocidísimo y mediático, también se han llevado presos a simples miembros de mesa, simples testigos de votación que son héroes anónimos y que por el simple hecho de defender la verdad, ellos se los han llevado a sus mazmorras y están detenidos. O muchachos por grabar un reel o por hacer un TikTok, también están en las mazmorras del régimen. Ellos no tienen ningún tipo de criterio para callar a la gente. Lo que quieren con esto es seguir sembrando el miedo y actuar como los terroristas que son. O sea, que básicamente actúan de una manera arbitraria para que cualquier persona pueda pensar que si ellos dicen o hacen algo y demás, pues les puede pasar a ellos. O sea, es algo basado pura y estrictamente en generar miedo para desincentivar cualquier tipo de disidencia política. Callar en Venezuela cualquier tipo de voz crítica que pueda salir, pero con lo que no cuenta el régimen es que somos más de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela que estamos aquí dispuestos a decirlo
todo y que recibimos informaciones de nuestros compañeros que están allá y no nos vamos a callar nada. Vuelvo y repito, como lo dije hace un rato, al señor miserable Tarek William Saab, que es uno de los esbirros más sádicos del régimen. Quiero solidarizarme con todos los presos políticos venezolanos. Hay incluso presos, Sergio, del propio Tarek William. No sé si has escuchado el caso de Cancerbero, Ujú. un caso que él montó, el Es rapero más un famoso de rapero, ¿no? Venezuela y de Cancerbero, ¿me Latinoamérica. suena? Sí, pues este caso lo forjó el señor Tarek William Saab, inculpando a los hermanos Améstica. Él a estos presos, de este caso que él se inventó y que son presos políticos, él los va a visitar todas las semanas. Lo visita él e incluso su familia no tiene acceso a ellos. Y ellos están en el Helicoide, el centro más grande de tortura de Venezuela. ¿A qué va el señor Tarek William Saab todas las semanas a visitar a sus presos? Eso es una pregunta que que deberíamos hacernos y que te deja clara cuál es la maldad y la perversión de la que son capaces estos tipos. Entonces, horas en las que hay que alertar, creo yo, al mundo y que nadie nos saque de una sola verdad, que es la que tenemos, que los resultados están publicados, que abrumadoramente y mayoritariamente los venezolanos votamos por Edmundo González Urrutia. Y yo creo que nuestra arma, nuestra única arma ahora, que es la verdad y que son las actas, tenemos que defenderlas hasta con la vida, si es Una cosa posible. que estoy leyendo en el chat, ¿a Cancerbero lo mataron o Cancerbero está preso? A Cancerbero falleció, obviamente lo mataron, pero es que el cuento que nos cuenta, valga la redundancia, el señor Tarek William Saab no tiene lógica de ningún tipo. Incluso aplicaron con estas personas lo mismo que aplican con todos los presos políticos, y aquí lo digo muy responsablemente. Tarek William Saab y el Ministerio Público, una vez secuestran a las personas, los torturan, los drogan y les ponen cámaras enfrente de venezolanas de televisión para que la gente testifique el guión que les pone enfrente. Son cuestiones y violaciones de los derechos humanos gravísimas, porque encima están haciendo bajo coerción esas declaraciones de los presuntos implicados. Y como este caso, cientos de miles más que se ha dedicado el régimen a montar en sus ollas podridas. ¿Cuál es ahora mismo la hoja de ruta que tiene la oposición para los próximos días? Porque yo la verdad es que me encuentro todos los días que pongo Venezuela en el buscador, Venezuela, Venezuela, últimas noticias, a ver si ha habido, no sé hasta qué punto puedes hablar al respecto, Sí. pero hay mucha gente que hasta cierto punto los primeros días sí que les veía que estaba como más ilusionada o entusiasmada pensando que esto podía ser, pero que según pasan los días y estrictamente este señor sigue aferrado al poder, pues como que tiene la percepción de que va a seguir de manera interminable ahí, ¿no? Yo lo primero que le pido a la gente es confianza. Y aquí hablo de mi caso en particular. Con 18 años recién cumplidos y luego del gran fraude que cometió Maduro en las elecciones del 2013, yo decidí formar parte de un movimiento político, que no era un partido en ese momento, encabezado por María Corina Machado. Ya son más de 11 años estando en su organización política como un ciudadano más que nunca pensó involucrarse en política, sino que la situación que estaba viviendo su país lo llevó a eso. Y yo creo que tengo que decir algo de María Corina, y es que nunca nos ha mentido, nunca ha sido irresponsable con lo que ha dicho y ha demostrado ser una gran estratega, porque los resultados, como están publicados y siguen estando publicados a esta hora, son la mayor verdad y la prueba más contundente que el régimen nunca esperó tener. Entonces, les pido a esta hora a todos mis paisanos serenidad, confianza, que los próximos días van a ser cruciales y a seguir apoyando a María Corina y Edmundo, que es nuestro presidente, defender esa verdad hasta donde estemos, así sea en un bar por la mañana, defender nuestra verdad, es decir, tenemos las actas y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. También te quería preguntar por otro personaje que, bueno, esta vez no se ha pronunciado tanto, está hablando sobre la programación en Marvel y demás, pero es un influencer de izquierda llamado Diego Ruzarín,
que fue a Venezuela y tuvo una entrevista con Nicolás Maduro y es un tío que en sus redes sociales va como de que es una persona de izquierdas, pero es muy crítica, ¿no? Y es muy racional y tiene mucho que pensar y tal, pero sorprendió cuando al hablar de Venezuela dijo que Maduro cómo iba a ser un dictador, porque un dictador no organiza elecciones, un dictador no recibe el apoyo popular, ¿no? Que recibía Maduro por la calle y otra serie de gilipolleces que estaba diciendo, pero que me gustaría también saber el papel que juegan este tipo de influencers que se convierten en los tontos útiles, no sé si a sueldo o por devoción, de un régimen como el de Venezuela. Mira, no hay nada más miserable que una persona que se dice ser de izquierdas y demócrata, desde sus privilegios de vivir en Europa, decirle a los venezolanos que Maduro no es un dictador. Yo Bueno, ese creo que Diego señor Ruzarín, no, alguien me puede decir, porque ¿eh? Diego Ruzarín no es europeo. Diego Ruzarín Yo es ni de sé América quién Latina. es, yo ni sé quién es este tipo, pero yo a Mexicano. él no le, mexicano, bueno, yo a él no le deseo, Diego, no te deseo nunca que tengas un familiar preso y torturado, ni un amigo preso y torturado, no te deseo nunca, como lo he vivido yo en mis carnes, despertarte con hambre y acostarte con hambre porque no hay comida. Yo eso no se lo deseo a Diego, no le deseo a Diego que su abuela esté o haya estado al borde de la muerte por no conseguir medicinas. Yo no le deseo a Diego que se mueran sus familiares y él esté fuera y no tenga ni siquiera para mandarle un ataúd donde enterrarlo. Yo no le deseo a nadie el sufrimiento del pueblo venezolano y con esto quiero también decir, amigos de España, y lo digo haciendo uso de mis dos nacionalidades, amigos de España, veámonos en el espejo y en el reflejo de la sociedad venezolana, un régimen que poco a poco fue abriendo las puertas, captando las instituciones, disolviendo la separación de poderes, se hizo con el poder. Y lo que decíamos es que Venezuela no es Cuba. Y hoy escucho mucho que España no es Venezuela. Así que tengamos mucho cuidado y convirtámonos en un motor de ejercicio de ciudadanía, todos mis paisanos venezolanos, españoles, en alertar, en advertir lo que aquí está sucediendo, porque seguramente no vamos a querer ver esta película más de una vez. Vale, Segundas partes y terceras partes nunca fueron buenas. ¿ves algún paralelismo? Bueno, Ah, entre Venezuela y España, sobre todo en los últimos años, con la deriva del sanchismo. una vez los dejes entrar, no los verás salir, o, no, o al menos no será tan fácil verlos salir. Porque en Venezuela, por ejemplo, hay una corporación criminal que tomó el poder junto con sus aliados, igual que Cuba. Cuba es una corporación criminal. Entonces, si estos son los nuevos aliados del actual gobierno de España, el gobierno progresista de España, sus aliados son el Foro de Sao Paulo, las dictaduras latinoamericanas, seguramente Putin, Lukashenko, Irán, los ayatolás y todos estos son sus referentes, sus modelos a seguir, etcétera. Yo no es que vea un paralelismo, yo es que veo que aquí se va a repetir la historia, porque lamentablemente hay una gran parte todavía de ciudadanos españoles que viven cegados con el relato falso de esta gente. Y eso es mentira. Nosotros lo que tenemos que decir y lo que creo yo que tenemos que apostar es que aquí en este mundo se trata de libertad. O avanzamos, y aquí lo digo según mi punto de vista, o avanzamos en este mundo a una gran dictadura o un gran totalitarismo mesiánico, teocrático, o avanzamos hacia la libertad. Y yo creo que todos los que nos prestemos a decirnos demócratas y que vivamos en Occidente, debemos estar defendiendo esos valores. Y por último, te quería también preguntar porque Maduro antes de las elecciones dijo que o ganaba él o iba a haber un baño de sangre. ¿Se plantea la posibilidad de que el conflicto en Venezuela escale a una etapa militar o pueda haber algo parecido a una guerra civil? Fíjate, la misma pregunta me la hacían en los medios. Yo creo que el fantasma de la guerra civil en España históricamente está muy presente. Ujú. Pero es que en Venezuela no hay nada parecido porque las armas las tienen ellos. Hasta que no exista, y lo digo yo aquí, hasta que no exista una parte importante de la Fuerza Armada Nacional y se desvincule de las violaciones de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, ahí no va a suceder nada.
Necesitamos el apoyo de los ciudadanos militares que se pongan del lado, no nada más de la Constitución, sino del lado de la conciencia y del amor que puedan sentir por su país, porque ellos también tienen madres, tienen hermanos, tienen familias, tienen padres que sufren la misma situación de Venezuela. Entonces, nuevamente, como te lo dije, creo que son horas en las que tenemos que tener muchísima paciencia, muchísima confianza y no puede haber una guerra civil cuando de un lado hay armas, hay un grupo criminal y de este lado solamente hay actas y hay verdad. Y esa es nuestra única forma de defenderlo, la verdad. A ver, y yo creo que en esto tienen bastante importancia el papel que jueguen los distintos agentes internacionales, y es el hecho de que más fácil será para una parte del ejército sublevarse el hecho de que tengan la perspectiva de estar en el bando perdedor. Porque, yo quiero decir, la presión que puede generar el hecho de que parezca inevitable el fin de una dictadura como la de Nicolás Maduro y que eso pueda de alguna manera permear dentro del sector militar, que vean que si siguen del lado de la dictadura en un futuro podrían ser juzgados con ella, pues en ese sentido todos los apoyos o toda la pérdida de apoyos que sufra el régimen de Maduro por parte del resto de países me parece muy importante. Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de que se le exija a Venezuela que haya más transparencia y demás, y que esto al final no quede en saco roto, pues es algo que puede condicionar mucho lo que pueda pasar ahí en los próximos meses y sobre todo que suceda antes. Yo espero que todos estos pronunciamientos, como lo hizo Yolanda Díaz, como Cristina Fernández, de decir que esperan transparencia y que se publican las actas, no sea una gran maniobra nuevamente del régimen de Maduro para perpetrar el fraude electoral que ya ellos piensan que lo lograron. Es decir, y quien está fuera de la Constitución es Maduro. Aquí no estamos hablando de que los militares se subleven, no. Aquí estamos hablando de que los militares hagan cumplir la Constitución. Quien está fuera de la Constitución y de las leyes es el régimen desde hace muchísimo tiempo. Y quienes tienen que restablecer el hilo constitucional y legal y la democracia en Venezuela son sus Fuerzas Armadas. Pues esperamos que así sea. Luis Batista, muchas gracias por venir aquí un rato. No sé si quieres lanzar algún otro mensaje o quieres comentar algo más. Darte las gracias a ti, Sergio, darle las gracias a todos los ciudadanos que, no siendo venezolanos, siendo extranjeros, han compartido toda la información contrastada y veraz que a estas horas sale de Venezuela. Nuevamente digo, se está cometiendo a estas horas un exterminio político porque el régimen de Maduro quiere acallar la verdad, la verdad que todo el mundo conoce, y son los más de 7 millones de votos, casi 8 millones de Edmundo González Urrutia, quien es nuestro presidente electo. Solamente queremos que ya mismo se publiquen las actas y que el señor Maduro desaloje el poder para iniciar una transición a la democracia. Pues muchas gracias, Luis. Os deseo muchísima suerte y mucha fuerza desde aquí. Te mando un abrazo y gracias por venir. Gracias a ti, Sergio, siempre. Saludo. Chao.